Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, maestros, compañeros y amigos. No sé cuántas personas estén conectadas. Espero que todos hayan podido salir temprano. Y ya vi. Son 15, pero es importante iniciar para tener nuestros 15 minutitos de descanso. Vamos a realizar una lectura. Esta se encuentra en Oseas 3. Vamos a leer todo el capítulo. Y le dejo el lugar a la persona que me va a apoyar. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, si la tienen a la mano, en Oseas versión NTV. La palabra de Dios dice: entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su... Muchas gracias. Vamos a realizar una oración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. Ponemos este tiempo en tus manos, nuestras mentes y corazones, para que estén atentos a escuchar tu voz a través de nuestro hermano Yair. Sé tú con él y glorifícate en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, le dejo el tiempo a Yair. Gracias por el detallazo de la foto. Pues como hemos visto en esta semana, el énfasis ha sido el hablar de los libros proféticos. En este caso ha sido Oseas y Joel. Pero viéndolo bien, pues yo creo que enfatizamos más en Oseas, porque precisamente voy a hablar de Oseas el día de hoy. Hoy estaremos meditando sobre este libro. Y los que hemos llevado el Antiguo Testamento 2 con nuestro maestro Jorge, hemos aprendido, ¿no?, que este libro nos relata la historia de una pareja, o de un matrimonio, una pareja algo dispareja, porque lejos de ser una relación o matrimonio ideal o un matrimonio que todo el mundo quisiera tener, es todo lo contrario, es hasta cierto punto un desastre, ¿no? Porque pues, por todo lo que vimos o lo que vemos, pero ese es el punto principal de este libro. Y lo que nos podemos dar cuenta en el libro de Oseas es que Dios quiere que por medio de ese escrito, obviamente, darle a sus hijos una lección o un ejemplo viviente, un ejemplo físico y real de lo que le estaban haciendo a él en un nivel, en el ámbito espiritual. Y los hijos de Dios, es decir, su pueblo, están cometiendo adulterio. En ese entonces cometían adulterio, rendían culto a dioses extranjeros y en especial a un dios llamado Baal. Y este dios, Baal, era considerado como la fuente de la fertilidad de los campos, de los rebaños, de los demás animales, pero también de las familias. Era un dios que se creía capaz bueno, ellos creían que este dios o este falso dios era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y también habilitar a las personas para poder tener hijos. Muchos creían que Baal era quien daba la semilla, es un eufemismo, por medio de la lluvia y que ésta daba la vida a la tierra y a las personas. Y por eso las personas tenían relaciones sexuales
con las prostitutas de los templos. O sea, ellos sacrificaban, se puede decir, sus propios cuerpos en las relaciones sexuales para poder incitar a este Dios para que proveyera de la lluvia, de la vida y todo eso, ¿no? Y esto obviamente suena desagradable, y este adulterio también pues era practicado por los israelitas. Y por eso Dios toma una medida drástica. Le ordena a uno de sus profetas, que es Oseas, que se case con una prostituta. Algunos eruditos, algunos que han estudiado a profundidad el libro de Oseas, pensaban que esto era pues como una historia nada más, ¿no? O una parábola con una moraleja acerca de una nación sin moral, pero la mayoría considera esta historia como una parábola física y que fue vivida. Oseas fue un hombre real, de eso sí no hay duda, ¿no? Que se casó con una mujer prostituta llamada Gomer. Después tienen 3 hijos, pero ella regresa nuevamente al trabajo que hacía antes. Pero, por mandato de Dios, Oseas va tras ella, Oseas obedece a Dios y va tras ella para recuperarla, y se la compra o paga el precio a alguien que la considera una propiedad recién adquirida. Entonces, el mensaje de esta parábola escenificada, es para mostrarle al pueblo de Israel que el estilo de vida que llevaban no es el correcto, que es todo lo contrario a lo que Dios les pide que hagan. Además, esto les muestra también que por sus actos se encuentran alejados de Dios y necesitan una reconciliación con Él. Esta historia también les muestra lo que le están haciendo a Dios, pero también para mostrarles lo que Dios quiere hacer con ellos. Quiere perdonarlos y desea la reconciliación. Pero como hemos visto a lo largo de la Biblia y lo seguimos viendo el día de hoy en nuestro contexto, todo, todo, al final de cuentas, en todas las historias que hemos visto, ahí debe haber una decisión personal. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver un llamado a la reconciliación. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios nos está haciendo un llamado a la reconciliación? Y bueno, déjenme decirles que Dios nos llama a una reconciliación porque Él nos sigue amando. Lo vemos en el versículo 1. El versículo 1 dice, me habló, en el capítulo 3, versículo 1, dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleite con las tortas de pasas que les ofrecen. El capítulo 1 y 2 pues relatan este mandato de Dios hecho a Oseas, donde el profeta toma como esposa a una prostituta llamada Gomer. Esto, pues para ejemplificar que el país, que la nación, se había prostituido por completo, es decir, se había apartado del Señor. Después de tomarla como esposa y tener 3 hijos con ella, tal parece que ella regresa a lo que hacía antes. Y el capítulo 1 y 2, el capítulo 1, versículo 2 dice, ve y toma a una mujer adúltera. Pero en este capítulo, en el versículo 1, dice, me habló una vez más y me dijo, ve y ámala como el Señor ama a los israelitas. A pesar de todo lo que Gomer le hizo a Oseas, Dios le dice, ¿sabes qué? Pues ámala, ve por ella otra vez, pero en esta ocasión no nada más la tomes, sino ámala, así como yo sigo amando a mi pueblo. A pesar de todo lo que hacen, aunque hacen lo que no me agrada, yo los sigo amando, sigo teniendo un amor por ellos tan grande. Obviamente esto, como lo había dicho antes, es para ejemplificar lo que Dios seguía haciendo por su pueblo, que se había corrompido y como consecuencia se había alejado de él. Y pareciera que todo lo que el pueblo de Israel hacía no era tan grave, o sea, no era tan escandaloso, o no fuera tan perverso, ¿no?
pareciera que no es tan grave, entonces pues no hay problema porque pues Dios lo sigue amando. Pero es todo lo contrario. No solo era escandaloso, no solo era grave, sino también era algo tan desagradable. Estaban corrompiendo la ley de Dios, estaban corrompiendo sus propios cuerpos, se estaban entregando a sus bajas pasiones, pero aún así Dios los seguía amando. Y es algo, honestamente, no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo es que sigue amando, nos sigue amando? Y si decimos, no, sí, me sigue amando porque Dios es bueno y todo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que no logramos entender este amor. Es un amor que sí lo comprendemos, pero es limitado. Pero el amor de Dios que muestra a su pueblo es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es de este amor del que habla Oseas, también lo vamos a ver, bueno, lo vimos los que ya tomamos la clase de libros proféticos, donde se anuncia siempre un juicio o el día del Señor, pero junto con este juicio, el día del Señor, viene la oportunidad de un arrepentimiento y como consecuencia, una reconciliación con Dios. Pero como lo dije antes, es una cuestión personal, es una decisión personal. Y hoy en día, déjenme decirles que no estamos tan alejados de esto que estaba pasando, de esto que pasaba con el pueblo de Israel. Y diremos, bueno, oye, pero pues yo no me estoy prostituyendo, o no me estoy entregando a falsos dioses, o no existe ese tal Baal. Y es cierto, ¿no? No lo hacemos literalmente, pero sí, en algún momento ustedes y yo estuvimos alejados de Dios. Hemos dejado, eh, ya siendo hijos de Dios o creyentes, hemos dejado de obedecerlo, nos hemos dejado llevar por nuestros propios deseos o tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, sin consultar a Dios, sin tomarlo en cuenta. Y déjenme decirle que así es como comienza, cuando nos comenzamos a alejar de Dios. Ser seminarista el día de hoy, ustedes que están detrás de pantalla, ahí en casita, tomando café, con un café, con el frito y todo, ser seminarista no quiere decir que ya somos unos tipazos, que ya flotamos y solamente pasamos la mano así sobre la comida y ya es santa, ¿no? Nada de eso. Y no somos eh, nada de eso. El ser seminarista es parte de nuestro caminar con Cristo, es parte de nuestra preparación, pero seguimos batallando, seguimos cayendo una y otra vez, y todo comienza a lo mejor con los pensamientos, y de ahí cuando los llevamos a la práctica. La reconciliación, amigos, hermanos, compañeros, maestros, es diaria. Dios nos llama a una reconciliación, y esta reconciliación debe ser diaria. No esperemos a estar separados completamente de Él, así o caer, ¿no? Hasta lo más bajo como el pueblo de Israel, sino que debemos mantenernos puros, debemos mantenernos en una reconciliación con Dios porque Él nos sigue amando todos los días, a cada rato, si es posible. Y hagamos propia esta enseñanza porque Dios nos llama a una reconciliación. ¿Por qué? Pues porque me sigue amando, porque a pesar de fallarle una y mil veces, a pesar de no querer saber nada de Él o dejarme llevar por mis propios deseos, Él busca que tengamos una reconciliación porque me ama y porque busca la forma de que yo regrese a Él. Y como lo dije, no esperemos a mancharnos de pecado o comenzar a vivir un poquito de a poquito en impureza. Comencemos hoy a mantenernos puros y aceptar este llamado a la reconciliación porque Dios es bueno, hermanos, y nos sigue amando. Dios nos hace un llamado a la reconciliación porque nos ama, pero también por ese amor desea restaurarnos. El versículo 2 y 3 dice, compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre y ni te voy a tocar, ni yo te voy a tocar. Oseas tuvo que hacer un pago. El precio pagado era poco o es poco comparado a lo que se le pagaba
a los padres por una hija para que fuera su esposa, como el dote, como lo conocemos. Oseas estaba pagando nada más la mitad del precio de una mujer esclava, en dinero. Lo demás del precio es pagado en cereal. Él paga esto por la redención de su mujer, quien se ha hecho esclava de su amante. Y este acto, este pago, fue hecho para mostrar que Israel, al cometer estos pecados, a estar en esclavitud o en adulterio, pues se hicieron esclavos del pecado. Y bajo ese pecado, el pueblo se había hecho indigno. Y, y Oseas, pues como ya lo vimos, ¿no? No solamente debía amar a su esposa, sino que también debía redimirla para mostrar al pueblo lo que Dios quería hacer con ellos. Los amaba tanto que pagaría el precio necesario para que estuvieran con él nuevamente. El versículo 3 continúa diciendo, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte, no tendrás relaciones sexuales con otro hombre, ni siquiera conmigo. Y al ser redimidos, hermanos, pues al ser redimidos, una persona al ser redimida, pasa a ser propiedad de la persona que pagaba el precio. Y en este caso, Gomer seguía siendo de Oseas, así como Israel era de Dios, pero ahora Gomer debía pasar un tiempo de prueba. El matrimonio seguiría, pero ella debía ser guardada por un tiempo. Pero después de un tiempo, un buen tiempo de Dios, ella sería restaurada. Como vemos, Israel, el pueblo de Israel se había corrompido y Gomer ejemplificaba lo que pasaba con el pueblo. Dios lo seguía amando. Por eso él pagaría un precio por su pueblo para que fueran restaurados, fueran redimidos y restaurados, para darles un lugar y que fueran de su pertenencia. Es por su amor que Dios el día de hoy, y lo hemos visto, ha redimido a su iglesia. Es decir, te ha redimido a ti, me ha redimido a mí. Nos ha redimido de la esclavitud del pecado y que ahora nos hace un llamado a la reconciliación. Porque sí, estuvimos alejados de Él, Él nos ha redimido, pero también desea que seamos restaurados, que seamos purificados y así que nosotros podamos disfrutar los beneficios al tener una relación personal con Él. Dios nos ama tanto hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo, pero quiere, hermanos, que estemos reconciliados con Él. Nos ha redimido, somos de Él y Él también desea una restauración en nuestras vidas el día de hoy. No solamente desea restaurar nuestras vidas, sino también desea restaurar nuestra relación con Él. Y vuelvo a decirlo, hagamos propia esta enseñanza el día de hoy. No sé qué has vivido, cómo la has pasado, cómo la estás pasando, o cómo está tu relación con Dios, pero de algo estoy seguro. El día de hoy Dios quiere que nos reconciliemos con Él, porque desea restaurarnos y limpiarnos de aquello que hemos cometido. Y sí, sé que muchas veces el proceso duele, es duro para nosotros, porque debemos dejar a un lado todo lo que nuestra carne nos pide, pero créanme, hermanos, vale la pena. Y si hoy estás alejado o de una fractura, recuerda que Él te sigue amando y desea restaurarte. Dios nos está haciendo un llamado a la reconciliación. Ya vimos que Él nos ama, pero también porque desea restaurarnos. Pero como enseñanza final, porque también Él desea que probemos su bondad. El versículo 5 dice, pero después los israelitas buscaron nuevamente al Señor, su Dios, y a David, su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. En ese versículo, Oseas ya deja a un lado el sentido familiar o el sentido personal. Ya no se menciona a Gomer, que fue tomada para ejemplificar a Israel, pero ahora él habla abiertamente sobre lo que pasará en el futuro con Israel. Dios llama a Israel por medio de esta historia a una reconciliación,
Ya lo vimos y puede que suene repetitivo, pero porque los sigue amando y desea que sean restaurados. Pero también Dios desea que prueben o experimenten su bondad. Oseas profetiza que Israel temerá a Jehová, temblarán delante de él, ante su santidad, y estarán conscientes de su pecado, estarán afligidos, y esta aflicción los llevará al Señor, pues probablemente en sus mentes pensando, bueno, voy a ser castigado, voy a ser ejecutado, o lo peor que se puedan imaginar, pero lo que no esperaban o lo que no esperarían es que Dios les mostraría su bondad. Dios le está llamando a su pueblo a la reconciliación porque los ama, desea restaurarlos, pero también quiere o desea, perdón, que experimentemos su bondad. Y este llamado es para nosotros, es para ti y para mí. Dios nos llama a la reconciliación porque quiere mostrarnos que es bueno y quiere mostrarnos sus bondades. Puede que hayas cometido un pecado o que hoy en día estés practicando aún un pecado que te cuesta dejar o con el que estás batallando o con el que has estado batallando por mucho tiempo. Pero déjame decirte, hermano, amigo, compañero, no estás solo. Y este mensaje es para ti, para mí. A lo mejor nos da temor que muchas veces confesárselo a Dios y decirle abiertamente, Dios, estoy batallando con esto, porque sentimos que nos va a castigar o que nos va a hacer lo peor o que no nos va a escuchar. Pero es todo lo contrario. Él es bondadoso y está dispuesto a perdonarte, pero siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino, que realmente deseemos estar reconciliados con Él. Dios, Dios siempre ha querido que permanezcamos con Él. Lo hemos visto a través de su Hijo. Él vino a morir por nosotros, pagó el precio, nos ha restaurado y nos ha mostrado también su bondad. Dios quiere que no haya un distanciamiento y que le seamos fieles solamente a Él. Nos llama a estar reconciliados porque nos ama, porque desea que seamos restaurados, pero también desea que probemos su bondad. Esa es la invitación. Aún hay tiempo para que voltees a verlo y aceptes este llamado o invitación. Como yo les digo, los beneficios son muy buenos. Experimentar su amor, la purificación, la restauración, su perdón, no se compara con nada más en este mundo. Así que, ¿qué estamos esperando? Hoy es el día. Regresemos a Él como aquel hijo que ha desobedecido. No le tengas miedo, él no te va a castigar. Probablemente sí, habrá una disciplina, pero es porque Él nos ama, quiere restaurarnos, quiere que probemos su bondad y que podamos disfrutar de Él y de Él en nuestra vida plenamente. Así que esa es la invitación el día de hoy. Dios nos está llamando a una reconciliación. Sea lo que sea que estés pasando, Dios te escucha, te ama, desea restaurarte y también desea mostrarte su bondad a través de su perdón. Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén teniendo una bonita semana y pues gracias. Gracias por todo.